El gobierno de coalición necesita el apoyo de Por Ávila para sacar sus presupuestos adelante. Hoy han sorteado el primer escollo, pero no será hasta mañana cuando pulsemos el verdadero estado de salud de las negociaciones. En juego, la estabilidad del Ejecutivo regional. Buenas noches. Lo que ocurra puede ser determinante en el futuro. Hoy los grupos han intercambiado reproches. El Ejecutivo defiende que son los presupuestos más altos y los socialistas lo achacan a los fondos europeos. Rubén Hernández. Los presupuestos diseñados por la Junta han pasado su primer escollo y lo han hecho gracias a Por Ávila. Su abstención ha sido decisiva para que no hayan salido adelante las enmiendas a la totalidad en contra de estas cuentas que habían presentado PSOE y el Grupo Mixto. Todo tras casi 3 horas de intenso y largo debate cargado de reproches. Un presidente que desaprovecha el dinero que procede de Europa. Hubiera estado muy bien, de verdad, sinceramente se lo digo, que usted hubiera subido hoy aquí al debate más importante del año en Castilla y León. Hoy también estamos muy pendientes de la situación laboral de 2 compañías de Castilla y León, Renault y Ondara. La primera tiene en vilo a los trabajadores y a las empresas auxiliares por la negociación de la ampliación del ERTE. La segunda, la antigua Aleya Roses, en Soria, ha anunciado el despido de 2/3 de su plantilla, 151 trabajadores. Ha sido un retraso muy general y, por lo tanto, no se ha podido cumplir con el ERTE. Esto que ha propiciado pues que, evidentemente, a día de hoy no tenemos trabajo para esas personas, y, o sea, esas personas que son compañeros, que llevan aquí un montón de años y que, por desgracia, se tienen que marchar. Leticia Rosino fue violada y asesinada en Zamora, en Castrogonzalo, en 2018. Un menor de 16 fue declarado culpable del crimen y condenado a 8 años de cárcel. Castilla y León Televisión, en el programa Cuestión de Prioridades, ha podido hablar por primera vez con la madre de la víctima. Con mucha entereza nos decía esto. Justicia se ha hecho, lo que pasa es que es una sentencia ridícula. Este chico con 21 años va a estar fuera. Leticia, en 8 años, no está fuera. Un juez paraliza de forma cautelar las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Considera que podrían producirse daños irreparables. David Aragonés. Sí, el juzgado ha dictado esta medida cautelar antes de entrar al fondo del asunto, al considerar que son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que haya una sentencia definitiva. Recordemos que el pasado junio el Ayuntamiento del Escorial concedió esa licencia de obras a Patrimonio Nacional para realizar esa exhumación en el Valle de los Caídos, que por el momento tendrá que esperar. También hoy han llegado las reacciones a las palabras de Sánchez de autorizar la tercera dosis de la vacuna para los mayores de 60 a 65 años. El vicepresidente de la Junta ha sido muy crítico. Considera que no debe ser él el que haga esos anuncios. Le acusa de improvisar y de querer apuntarse las buenas noticias. No se pueden improvisar las cosas y anunciar las cosas de hoy para mañana, porque uno tiene que dar una buena noticia en Turquía o donde sea. En cuanto a la previsión del tiempo, mañana tendremos una jornada de cielos despejados, solo con el paso de algunas nubes a partir de la tarde que no tendrán más consecuencias. Las temperaturas máximas subirán de forma notable en Burgos. Con 40 votos a favor, 40 en contra, uno de esos votos telemático y una abstención, las cuentas de la Junta de Castilla y León para 2022 han salvado en las Cortes su primer escollo, el de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Podemos, UPL y Vox. Ha sido en una sesión no exenta de reproches entre todos los grupos y donde Vox ha insistido de nuevo en la necesidad de convocar elecciones. Rubén Hernández, los socialistas creen que el único responsable del crecimiento de las cuentas es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y en especial su gestión para la llegada de los fondos de ayuda europeos. Aún así, dicen los socialistas que las cuentas que ha presentado la Junta no son ambiciosas y no responden en absoluto a las necesidades reales que tienen en estos momentos los castellanos y leoneses. Los populares, por su parte, han vuelto a pedir al PSOE que arrime el hombro y le han acusado de no alegrarse de que a Castilla y León le vaya bien. El Gobierno pedía el apoyo a los grupos para unas cuentas, remarca, realistas y prudentes para garantizar la recuperación. El presupuesto es el más alto de la historia. Está enfocado a la recuperación económica y a la creación de nuevas oportunidades
para las empresas y para los ciudadanos. Pero enfrente se han encontrado con casi toda la oposición. Solo hay un artífice, dice el PSOE, del crecimiento de las cuentas. Gracias al trabajo y a las políticas de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha tomado la decisión, hoy gracias a los fondos europeos que ha conseguido Pedro Sánchez, gracias a Pedro Sánchez. Ha tardado usted 20 segundos desde que ha iniciado su intervención en nombrar a Pedro Sánchez. De hecho, ha nombrado más veces a Pedro Sánchez que a Castilla y León. Unos fondos europeos que, aseguran los socialistas, la Junta no sabrá aprovechar. Un presidente que desaprovecha el dinero que procede de Europa. Actualmente Castilla y León ya tiene preasignados 1.053 millones, de los que usted solo presupuesta 303 millones. El PP reprocha a Tudanca que no sea él quien los defiende y presume de una política fiscal que baja impuestos pero aumenta la recaudación. Demostrar que es posible reducir impuestos y subir otros impuestos como consecuencia del incremento de la actividad. Podemos, Vox y UPL cargan también contra las cuentas. No logran ni revertir la despoblación, ni transformar nuestro modelo productivo, ni crear empleo de calidad. Se puede gastar mucho y se puede gastar mal. Gasto superfluo, prescindible, innecesario, redundante y claramente duplicado. Estamos demostrando que bajando impuestos recaudamos más. Ahora el debate se centrará en las enmiendas parciales que conoceremos este viernes. La coalición de Por Ávila, que no ha presentado enmienda de totalidad, ha sido decisiva para que las cuentas sigan su curso. Su portavoz lanzaba un mensaje al Ejecutivo para la aprobación de... Sigue abierta, Rubén. Sí, porque el futuro de estos presupuestos sigue estando en las manos de Por Ávila. Y hoy, de momento, su portavoz le ha dicho a PP y a Ciudadanos que faltan compromisos con su provincia en estas cuentas y que esos compromisos tendrán que figurar sí o sí, esas han sido sus palabras, si estas cuentas quieren ser aprobadas el próximo 23 de diciembre, día que será la votación final y donde el voto de Por Ávila será decisivo. Hasta entonces, habrá tiempo para negociar. Quiero dejar muy claro que la abstención de hoy la planteamos como un primer paso para mejorar estos presupuestos, recordando que este año la situación es muy diferente a la del 2020 y ustedes saben que las cuentas no salen. El voto de Por Ávila puede ser decisivo. Tendrán que escuchar y valorar al alza lo que los abulenses necesitan si quieren pasar esa segunda fase en el mes de diciembre. Y siguen faltando compromisos pendientes, señorías. Compromisos importantes y que tienen que figurar sí o sí. Hoy ha abierto sus puertas para los negocios la Feria de Turismo Interior Intur. Mañana lo hará para el público general y allí también se ha hablado de números. El presidente de la Junta ha anunciado una partida extraordinaria para el sector. Reyes Cabero. El sector del turismo en Castilla y León recibirá un nuevo impulso en forma de liquidez. El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado una partida extraordinaria de 8 millones de euros que también se destinarán a reforzar los protocolos de seguridad en los establecimientos de hostelería. Alfonso Fernández Mañueco también ha anunciado la celebración de 2 importantes congresos internacionales en nuestra comunidad. El primero de ellos en el mes de mayo en Salamanca, en torno al turismo rural, y el segundo en el mes de septiembre en Valladolid, que acogerá la Cumbre Mundial del Enoturismo. Vamos a cumplir el compromiso de ampliar todas las partidas de las líneas convocadas para el turismo y la hostelería con el fin de atender todas las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos. Por eso vamos a hacer un esfuerzo adicional de 8 millones de euros más a la convocatoria, que ha sido un total éxito. Renault es la empresa con más trabajadores de Castilla y León. En sus 2 plantas, en Valladolid y Palencia, cuenta con 8.777 empleados. Ahora están en un expediente de regulación temporal y la empresa negocia la ampliación con los sindicatos. El encuentro de hoy ha fructificado porque la multinacional francesa ha aceptado mantener las condiciones actuales. De este modo, se podría llegar con el ERTE al 30 de junio de 2022. En este contexto, la incertidumbre llega también a los parques de proveedores que dan empleo a otros 30.000 trabajadores. La prolongación del ERTE en Renault va a tener una consecuencia en el empleo en todas las empresas auxiliares y de componentes en muchas de las provincias de Castilla y León, sobre todo en sus parques de proveedores, como en este de Palencia o Valladolid. De nuevo, se pone en manifiesto la dependencia que tiene el tejido empresarial de nuestra comunidad con la marca del rombo y cómo afectan estos problemas a las pequeñas y medianas empresas con las que trabajan y que son vitales para la fabricación de los vehículos. Una industria que, aseguran, está viviendo esta situación con mucha incertidumbre.
Por muy transitoria que sea la situación, los sindicatos piden que se actúe ya. Esto es coyuntural, pero tenemos que tomar medidas especiales para superar esto. Y tenemos esperanza que a finales del 22 y el 23 quizás sea buen año. Desde Comisiones Obreras, por ejemplo, plantean que se aprovechen los tiempos de parada de los ERTE. Hay que dar formación, hay que hacer las inversiones para preparar las fábricas también para el nuevo vehículo, los nuevos vehículos. En Castilla y León hay 180 empresas auxiliares de la automoción. Hablamos de 30.000 empleos directos. Para hacernos una idea de lo que mueve el auto en Castilla y León, estaríamos hablando de en torno a 11.000 millones de euros al año. El 20% de estas empresas están en ERTE. El resto se acoge a medidas internas de flexibilidad como las horas de bolsa. Estamos con un ERTE rotativo. Por eso tenemos la esperanza de que sea algo temporal. Renault no es su único cliente en España y se teme que los ERTEs acaben convirtiéndose en ERES. Ya están empezando a dar pasos empresas que empiezan a irse. Están decidiendo concentrar producción fuera de España. El próximo lunes habrá concentración ante las puertas del Ministerio de Industria. Reclamarán que se acepten sus propuestas. El oxígeno de los ERTEs no siempre funciona. En Soria encontramos hoy el caso de la antigua Aleya Roses. Ahora se llama Ondara y ha decidido despedir a 2/3 de su plantilla. Más de 150 trabajadores se verían afectados. Los peores augurios se han cumplido. Ondara plantea extinguir los contratos a 151 trabajadores de este invernadero de Garray, dejando la plantilla en solo 69 empleados. Y es que para los lotes de validación del cannabis terapéutico inicialmente solo van a utilizar 0,7 hectáreas. Las propuestas de la empresa no convencen a los sindicatos, que ven devastador este despido colectivo en caso de llevarse a efecto. Las negociaciones no han hecho más que comenzar. La próxima reunión será el lunes. Ya es oficial, el administrador único de Ondara ha propuesto despedir a 151 trabajadores de los antiguos invernaderos de Aleya. Desgraciadamente se tienen que ir porque no tenemos ahora mismo trabajo para ellos. Hace un año realizaban la primera exportación de rosa fresca a Estados Unidos, pero en marzo arrancaban las flores y anunciaban su intención de cultivar cannabis terapéutico. Pero el permiso para los lotes de validación ha tardado más de lo esperado. En agosto, que fue cuando se iniciaron las obras para acomodar todo el invernadero al nuevo cultivo. Los conflictos que ha habido a nivel administradores, en los antiguos administradores con el administrador actual, que es el dueño que ha sido siempre, pues también han influido evidentemente en los retrasos. Alegan que no hay trabajo para tantos empleados porque solo van a utilizar 0,7 hectáreas de las 3,5 previstas para cuando llegue la licencia comercial. Sí que tenemos trabajo para 70 personas. Priorizarán que sigan en sus puestos los mayores de 55 años, pero esta y otras propuestas no convencen a los sindicatos porque muchos trabajadores están desesperados. Algunos ya no tienen prestación, ya estamos en los 6 meses que cobran el 50% de su base reguladora. No se conforman y van a dar la batalla en las negociaciones que comienzan el próximo lunes. Se hablará de medidas de recolocación, de todo esto, pero tienen que funcionar, no son garantía de que al 100% vayan a todos los trabajadores. No descartan movilizaciones y piden la implicación de las instituciones para que se posicionen en este conflicto social que puede dejar tocado el sector industrial de Soria. Agricultores y ganaderos volverán a manifestarse el próximo mes de diciembre por todo el país. Denuncian que los costes de producción se han disparado y que no les resulta rentable trabajar en el campo. Piden un reparto más justo. Ponen como ejemplo el elevado coste de los alimentos para el consumidor final frente a lo poco que les pagan a ellos en el origen. Hoy el vicepresidente de la Junta ha acusado a Pedro Sánchez de querer apuntarse los tantos positivos en la lucha contra la pandemia y dejar a las comunidades las malas noticias, la de los anuncios de las restricciones, por ejemplo. Hemos querido comprobarlo en la hemeroteca y esto es lo que nos hemos encontrado. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos y en las terrazas. Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. En la que se van a mantener las medidas, el uso de mascarillas, la distancia de 1,5 metros. Que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Que el máximo de personas que se van a permitir en reuniones de ámbito privado son 6 personas. Así pasamos del 40% de aforo en exteriores a un 60% de aforo. Pero sí que hay una caída evidente del ritmo de vacunación que nos está impidiendo continuar con la campaña de vacunación. Vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario.
Todo por ese anuncio de ayer que acaban de escuchar del presidente del Gobierno desde Turquía sobre la tercera dosis de la vacuna para los mayores de 60 a 65 años. IGEA considera que para estas cosas está la Comisión Interterritorial de Salud. Acusa a Sánchez de improvisar y de dejar a las comunidades sin margen de maniobra. No se pueden improvisar las cosas y anunciar las cosas de hoy para mañana porque uno tiene que dar una buena noticia en Turquía o donde sea. Es decir, para vacunar a un porcentaje tan alto de la población, para decidir cómo vamos a vacunar a nuestros sanitarios, quién va primero, cómo lo organizamos, necesitamos un tiempo. La incidencia en Castilla y León ya supera los 100 puntos. Ahora mismo Ávila supera con creces esa cifra. Su incidencia asciende a 210 y ahora mismo es una de las 4 provincias en España que está por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Hay varios brotes activos. Roberto Ponce. El que más expectación está generando en la capital es el que se ha originado en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, que tiene 4 de sus 5 aulas de sexto de primaria en cuarentena, lo que se suma ya a otra que estaba en esta circunstancia. Por ese motivo se van a realizar pruebas masivas para intentar frenar la expansión del virus. Se contabilizan 38 positivos entre alumnos, profesores y familiares. Además, en la provincia hay brotes en el hospital, en una residencia y en un centro de personas con discapacidad. En la actualidad, según la Junta, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles hay 22 pacientes ingresados en planta y 1 en la UCI por coronavirus. Por cierto, que también se ha declarado un brote en la sede de Cruz Roja en Salamanca, en un centro de día. Cada vez son más las comunidades que piden al Gobierno una estrategia conjunta para implantar el pasaporte COVID. En Castilla y León, el alcalde de Valladolid ha sido el primero que se ha pronunciado oficialmente al respecto. Que es algo perfectamente implantado en otros países europeos y en el nuestro con más razón, teniendo en cuenta que es una parte de la población pequeña la que no está vacunada. No hay razones para que esa vacunación no se produzca y, por tanto, lo que no tiene sentido es que las personas que se han accedido a vacunarse corran riesgos por aquellos que no han querido hacerlo, ¿no? Por su parte, Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales si la Junta implanta el pasaporte COVID. Considera que la restricción de acceso a los no vacunados es un ataque contra las libertades de los ciudadanos. Esta medida, que barajan varias autonomías, tampoco cuenta con el apoyo de Fernando Simón. El director del Centro Coordinador de Emergencias decía hoy mismo esto que van a ver. Puede ser útil en algunas situaciones, pero lo cierto es que ahora mismo, si todo el mundo está vacunado, ¿por qué necesitas preguntarle a cualquiera que entra a un bar si está o no vacunado, si ya sabemos que lo están? Es una opción que puede llegar a ser útil. No creo que sea lo útil que algunos pretenden que sea. La pandemia ha tenido su efecto en las consultas de otras especialidades, provocando retrasos importantes. El extremo lo hemos encontrado en Soria. Un paciente lleva 330 días esperando a que le vea el cardiólogo. Él es Rodolfo. Hace más de un año sufrió un infarto. Tal y como refleja su informe, tendría que haber sido atendido en la consulta de cardiología 2 meses después de haber recibido el alta hospitalaria. Han pasado 330 días y aún sigue esperando para ser atendido. Bueno, estuve ingresado, me dan esto para 2 meses. 330 días que se dicen pronto. Una persona porque esté jubilada, que tenga 71 años, se tiene que morir por no atenderlo. Bueno, pues era así la vida. Es uno de los pocos que se atreve a denunciar públicamente su situación, pero como él hay cientos de afectados. Desde la Gerencia de Salud de Soria piden disculpas a los pacientes que sufren este tipo de situaciones y lo argumentan así. Porque son servicios que hemos tenido que dedicar prácticamente full time a la atención al COVID. Aunque las especialidades más afectadas por el COVID son cardiología, neumología y neurología, no son las únicas que sufren demoras. Amparo también nos cuenta fuera de cámara que lleva esperando para ser atendida en traumatología más de 1 año y medio. Desde el hospital aseguran estar trabajando en un plan de contingencia para atajar el problema. Eso lo hacemos poniendo más consultas o actuando de tarde. Algo que solo podrán llevar a cabo si la pandemia continúa dando tregua a los servicios hospitalarios en Soria, que por el momento solo cuentan con 2 pacientes COVID ingresados, aunque el temor a la sexta ola es cada vez más real. Igual sí que ibuprofeno y paracetamol sí que pecamos un poco de su uso, pero en general yo creo que para los antibióticos la gente sí que es bastante consciente. Siempre consulto al médico. A veces sí, a veces no. Así te cuento, tal y como es. Me tomo lo que me manda el médico.
Abusar de los antibióticos es peligroso y ahora se ha detectado un nuevo problema. Han surgido superbacterias resistentes a estos medicamentos. Aún así, el consumo ha bajado un 32% en España en los últimos 6 años. Los profesionales alertan de la automedicación y los pacientes poco a poco van reduciendo el consumo. El COVID, por desgracia, pues trastoca mucho el funcionamiento a nivel inmunológico y entonces igual sí que puede favorecer que aparezcan esas resistencias. Continúa en Huelva el juicio por el crimen de la maestra zamorana Laura Luelmo, un caso que nos ha servido para recordar a otra zamorana, Leticia Rosino, que fue violada y asesinada en 2018 por un menor de 16 años. El juez le condenó a 8 años de cárcel. Hemos podido hablar con la madre de la joven, lo hicimos anoche en el programa Cuestión de Prioridades. Un menor de 16 años arrebató la vida de Leticia Rosino en 2018. Paseaba por Castro Gonzalo, en Zamora. Desde ese fatídico día, pues todo da un giro de 180 grados. Las ilusiones que tenías, cero. No te ríes, sonríes. El juzgado lo condenó a 8 años de internamiento. Justicia se ha hecho, lo que pasa es que es una sentencia ridícula. Este chico con 21 años va a estar fuera. Leticia en 8 años no está fuera. Además asegura que no cumple con los requisitos para reinsertarse. Normalmente esta gente, porque son psicópatas, son asesinos, todos los informes que tiene es de no rehabilitarse. Y yo no queremos que salga, no quieres que salga, porque lo vuelve a hacer. Y pide sentencias más contundentes. ¿Quién pone precio a mi vida? A la de Leticia. ¿Qué precio tiene? Para ti, 8 años de cárcel vale mi vida. Crearon la Fundación Leticia Rosino para recoger firmas y conseguir cambiar esta ley. Lo que pasa es eso, que ha llegado el COVID y se ha paralizado todo. Todavía no ha recibido ninguna compensación económica ni apoyo por parte del Gobierno. Otras instituciones, si necesitas el apoyo psicológico, si necesitas, cero. En cuanto a si aceptaría el perdón del acusado... ¿Qué me va a decir a mí para que a mí yo le perdone? ¿Qué justificación tiene él para matar a Leticia? Inmaculada está en contacto con la familia de Laura Luelmo. Ambas eran jóvenes zamoranas asesinadas con apenas unos meses de diferencia. Un hombre ha apuñalado esta mañana en el costado al trabajador de un bar en pleno centro de Valladolid. El agresor intentó quemar después su propia casa. Tras ser detenido se constató que tenía problemas mentales. Perpetró el ataque con un casco de la Segunda Guerra Mundial y se encerró en su piso cuando estaba ardiendo. Y en la localidad zamorana de Villaralbo, un hombre de 55 años ha resultado herido mientras trabajaba en una torre de alta tensión. Estaba reparando esta estructura a 1,5 metros de altura sobre el suelo cuando se electrocutó. Ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, aunque en ese momento ya estaba consciente. La exhumación de las víctimas de la guerra civil enterradas en el Valle de los Caídos ha sido paralizada por un juez. Una asociación había puesto un recurso al considerar que se podrían producir daños irreparables. David Aragonés. Sí, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid ha tomado esta decisión cautelar antes de entrar a valorar el fondo del asunto. Asegura la magistrada que son evidentes los daños que se podrían causar si se hacen esas exhumaciones antes de que se tome la decisión definitiva. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica es la que ha solicitado esa paralización de las obras por el derecho a la intimidad de los fallecidos y también de sus familias. Recordemos que el Ayuntamiento del Escorial dio el pasado 24 de junio la licencia de obras a Patrimonio Nacional para empezar esas exhumaciones en un primer momento de 80 personas. De momento solo se habían solicitado las obras previas, iniciado las obras previas, una primera fase de preparación, pero las exhumaciones no habían comenzado todavía. Unas exhumaciones que de momento quedan paralizadas. El Gobierno ha cambiado de criterio en torno a la ley de la memoria y ahora dice que no implicará el juicio penal a los crímenes franquistas. Lo ha asegurado el ministro de la Presidencia después de que ayer PSOE y Podemos pactaran todo lo contrario. Esta decisión supone un nuevo choque entre socialistas y formación morada. Tras el anuncio de ayer, hoy el Gobierno... Ningún cambio.
ningún cambio. Rebaja las expectativas. Es su respuesta a las reacciones tras la enmienda pactada por PSOE y Podemos para, a través de la nueva ley de memoria democrática, abrir una vía que permite investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Una posibilidad que en principio parecía intentar evitar la ley de amnistía de 1977. El ministro de la Presidencia, sin embargo, niega que vaya a cambiar nada. Cuando entre en vigor la ley, la situación jurídica en esta materia será la misma que ya tenemos desde 2002. Por tanto, los problemas actuales para juzgar los crímenes del franquismo no se podrán resolver. Reconoce el Gobierno, que apunta como escollo a que la legislación penal no permite la retroactividad. Pese a ello, en asociaciones de recuperación de la memoria histórica, como esta de Valladolid, la vemos de forma positiva. Valoran de esta forma el paso dado por PSOE y Podemos. Para una democracia sana como la que queremos tener, tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó, quiénes fueron los responsables, por qué se realizaron aquellos asesinatos. Algo que con la ley de amnistía de 1977 aseguran no es posible. Son los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que hoy han tomado posesión de su cargo con el tradicional juramento ante el rey. El presidente saliente les ha pedido discreción, lealtad e independencia. El nuevo responsable se elegirá mañana en sesión plenaria. El exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, ha declarado por segunda vez en la comisión de investigación sobre la trama Kitchen. Cosidó ha insistido en que nadie le informó de ese operativo ni tuvo ningún contacto con Villarejo. Declaraciones contrarias a las de Eugenio Pino. El que fuera su número 2 declaró ante el juez que su superior estaba informado. Yo no sé quién conocía que la OCAO estaba involucrada en esa operación. Lo único que le puedo decir... Pues yo le digo que lo conocía el señor Pino porque él mismo lo ha reconocido. Usted lo sabe, pero yo no lo sé. No sé quién tenía conocimiento de esa operación. Lo único que sí sé con absoluta certeza y afirmo con total rotundidad es que yo no tenía conocimiento de esa operación. Continúa la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, mientras el primer ministro polaco ha alertado de que los países europeos sufrirán una nueva ola migratoria si los controles fronterizos siguen siendo así de laxos. Por otra parte, los miles de migrantes que se encuentran en la frontera serán vacunados contra el coronavirus tras detectar una persona contagiada que ha sido trasladada al hospital. Se les administrará la vacuna de fabricación china Verocella, aprobada por la Organización Mundial de la Salud el pasado mes de mayo. Un ganadero de Zamora recibirá 1.500 euros de indemnización tras el ataque que sufrió su explotación por parte de una manada de buitres. Así lo determina una sentencia que el afectado valora de forma positiva. Para él, esta sentencia es una buena noticia, no solo por la cuantía económica, sino porque marca un precedente. En su caso, más de 40 de estas aves carroñeras mataron a una vaca y a su ternero. Acudimos a ver cómo había seguido el parto, ¿no? A ver cómo se había producido, y lo que nos encontramos fue una nube de buitres sobre la vaca y el ternero. Corrimos a espantar los buitres y bueno, pues lo único que pudimos fue pues nada, llamar al veterinario, que vino y comprobó todo lo que había sucedido. Entendiendo el presente, mirando al futuro, cerca de la empresa, del autónomo, cerca de ti. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. ACOM, la Asociación de Comarcas Mineras de España, amplía desde hoy sus componentes, ya que acoge también a los municipios que han visto cómo se cerraban centrales nucleares y térmicas asentadas en su territorio. Una asamblea en Madrid ha dado luz verde a la nueva plataforma que cuenta con más de 100 ayuntamientos. Se ven abocados a sufrir un impacto negativo de la transición energética. Y ya conocemos los domingos y festivos en los que el comercio de Castilla y León podrá abrir sus puertas. Son 10 en total. Los del fin de Navidad, inicio de las campañas de rebajas de invierno y de verano, Jueves Santo y también el Día de la Comunidad. Y en diciembre se permite la apertura todos los domingos. Félix Cuadrado Lomas ha pasado ya a la historia del arte de Castilla y León como uno de los máximos representantes del paisajismo. Sus pinturas reflejan la sencillez y al mismo tiempo la riqueza del campo. Nos ha dejado a los 90 años, pero sus obras perduran. De hecho, las últimas las podremos disfrutar en breve en una exposición póstuma. Este paisaje castellano, como trazado a tiralíneas, fue el que Félix Cuadrado Lomas pintó en su esencia. Voy a la esencialidad. A la tierra, ¿por qué? Porque la vives, porque la sientes,
porque la amas. Así lo contaba en Tierras Construidas, el documental que le dedicó Arturo Dueñas a él y a sus compañeros artistas del grupo Simancas. Cuadrado Lomas, el último superviviente, el decano de la pintura en Castilla y León, se ha ido con 90 años. Un referente para todos. Para mí ha sido como el Google con patas, que si tenía alguna duda era mi referente para buscarlo antes que en cualquier teléfono o en cualquier enciclopedia. La Galería Rafael en Valladolid se ve ahora inaugurando una exposición póstuma. La muerte llegó justo antes del estreno. ¿Qué te demuestra esto? Que la vida no pone fechas, o mejor dicho, que la vida pone fechas. Rechazó el premio Castilla y León de las Artes. Tenía esa personalidad propia del genio, hasta para hablar de la muerte. Que me cantan el requiem, con tranquilidad. Se acabó lo que se daba y ahí se quedó la obra. Sus cenizas se repartirán por el campo. No podía ser de otro modo. Cuadrado Lomas vivirá para siempre en el paisaje. Así suena el talento de Harrison Herman, de 26 años, australiano afincado en Madrid. Interpreta a Lis y es uno de los 3 participantes de la final del Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloa, que organiza la Junta de Castilla y León y en estos momentos se disputa en el auditorio del Centro Miguel Delibes de Valladolid. Herman compite con un coreano y un británico para llevarse el primer premio, dotado con 12.000 euros. 44 aspirantes de 21 nacionalidades han participado en esta edición. Pues nos vamos con música, ahora no se pierdan los deportes y después un nuevo programa de Cuestión de Prioridades con José Luis Martín. Pasen una feliz noche. Adiós.